¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de física aquí en ayudaninga.com. El tema que vamos a ver en el día de hoy, mejor dicho, específicamente nuestro cuarto video de cómo calcular lo que es la rapidez promedio y la velocidad media del desplazamiento o movimiento de un cuerpo en lo que es unidimensionalmente. Ahora procedemos con el problema que se lo leo, el enunciado. Dice, meteoro da una vuelta de su Mach 5 a una pista circular de 500 metros de radio en 50 segundos. Calcule la velocidad media del auto y su rapidez promedio. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Procedemos al análisis gráfico del problema. Tenemos un meteoro que está recorriendo una pista y él da una vuelta completa a este círculo. Da la vuelta completa. Supongamos que él comenzó por aquí. Él da la vuelta completa a este círculo y llega hasta acá, por lo cual su desplazamiento, o sea, delta X, porque fue un desplazamiento realizado en el eje X horizontal, vendrá siendo igual a 0, dado que este regresó a su punto de inicio. Así que ya sabemos que nuestro desplazamiento es 0, por lo cual la velocidad media va a ser de 0, dado que siempre que tengamos desplazamiento 0, sabemos que la velocidad media vendrá siendo el desplazamiento de este en tiempo y al dividir una cantidad entre 0, el valor de este es 0. Así que ya sabemos que nuestra velocidad media es 0. Pero ahora la comprobaremos ya con lo que es la fórmula, para que vayamos viendo. Ok, pero ahora yo tengo que calcular lo que es la distancia. Y yo para calcular la distancia de un círculo, yo tengo que calcular su circunferencia. Para eso el problema me está dando el radio. Me está dando que el radio es mi circunferencia, o sea, la pista. Vamos a hacer el análisis acá. Aquí hay un radio, este otro. Esto vendría siendo 1000 metros. Esto que está acá, todo esto vendría siendo 1000 metros. Pero aquí hay 500 metros. Y acá hay 500 metros. Por lo cual yo sé que mi radio, para poder sacar el diámetro, yo tendría que multiplicarlo por 2. Y si me dan el diámetro y yo quiero sacar el radio, yo tendría que dividirlo entre 2. Así que yo para poder encontrar cuál es la distancia en la que se realizó este desplazamiento, yo tendría que buscar la circunferencia de lo que es mi círculo. Así que yo tengo C es igual a 2pi por R. C es igual a 2 por 3.1416. que vendría a ser el valor de pi que estamos utilizando para estos problemas, por mi radio, que es de 500 metros. 500 metros. C es igual a, eso me da 3141.6 metros. Yo tengo cuál es mi distancia, que vendría siendo la circunferencia, porque como él hizo una vuelta completa a este círculo, yo tengo que calcular la circunferencia completa para saber la distancia que es en realidad del rodeo. Así que tenemos ya nuestra distancia, que fue expresada mediante la fórmula de la circunferencia. Así que ya podemos calcular lo que es nuestra rapidez promedio y nuestra velocidad media, que ya lo comenté al principio, va a ser de 0. Claro que el desplazamiento fue 0, porque Meteoro regresó al punto en el que él inició la carrera. Si hubiera salido un poquito más hacia el punto, supongamos que se hubiera desplazado 1 metro más del punto que inició, el desplazamiento hubiera sido 1 metro, pero como regresó exactamente al punto en el que inició la carrera, porque dice que dio solamente una vuelta, el desplazamiento en este caso sería de 0. Calculamos nuestra rapidez promedio, que vendría siendo distancia entre tiempo. Reemplazamos los datos, nuestra distancia que es 3141.6 metros, 3141.6 metros, esto dividido entre 50, esto me da 62.83 metros sobre segundos. Ya tenemos nuestra rapidez promedio, que sería el único valor que tenemos que sacar mediante fórmula de este problema, porque la velocidad media, incluso la vamos a comprobar, velocidad media vendrá que es una cantidad vectorial, vendrá siendo el desplazamiento, o sea, delta X, desplazamiento en el eje X, esto dividido entre el tiempo, lo que me da que mi desplazamiento en el eje X fue de 0, como vimos acá, 0 metros entre 50 segundos. Y al momento yo divido el 0 entre 50, el resultado de esto es 0. 0 metros sobre segundo. Y yo les pongo el 3 metros sobre segundo porque yo no puedo simplificar ninguna de estas dos unidades aquí. Por lo cual, de yo quitar 0, puede ser 0 dólares, puede ser cualquier cosa. Pero si yo le especifico una unidad, que yo estoy poniendo que sea mi velocidad media. Bueno, y con esto llegamos al fin del video de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, la pueden dejar aquí en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudaninga.com. Recuerden que estamos aquí para ayudarlos. También le damos nuestras redes sociales
Por si quieren dejar algún comentario, sugerencia quieren hacer sobre los videos, cualquier cosa que quieren mejoremos. Bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima.